Estaba lavando los platos cuando ella dijo casualmente, «Ya no me siento atraída por ti». Me incliné para darle un último beso y luego lo dejé pasar. Después de una semana sin desayuno en la cama y conmigo durmiendo en la habitación de invitados, empezó a entrar en pánico. Para el miércoles a las 2 de la tarde, ya había contratado a un abogado de familia. Estaba limpiando el fregadero de la cocina cuando lo soltó. «Ya no me siento atraído por ti». Giré la mejilla para recibir un beso y luego seguí adelante. Después de una semana sin café en la cama y durmiendo en la habitación de invitados, su pánico se instaló. El miércoles a las 2 de la tarde, contacté a un abogado de derecho de familia. ¿Sabes cómo algunas conversaciones se repiten en tu cabeza durante semanas? Esta no fue así. Supe que se quedaría grabada permanentemente en mi mente en el momento en que sucedió. Estaba raspando los restos de espagueti en el triturador de basura cuando me golpeó con ello. Sin advertencia, sin preámbulos, simplemente, ¡boom!, ya no me siento atraída por ti. El tenedor que sostenía cayó ruidosamente en el fregadero, no porque estuviera sorprendido, sino por la forma en que lo dijo, como si estuviera anunciando el tiempo o pidiéndome que comprara leche de camino a casa. Me di la vuelta y allí estaba ella, apoyada en la encimera, con los brazos cruzados y una expresión que nunca antes había visto, no de enojo, no de tristeza, simplemente objetiva, como si hubiera ensayado este momento en su cabeza y estuviera aliviada de finalmente decirlo. En lugar de reaccionar emocionalmente, asentí lentamente y dije, aprecio la honestidad. La expresión de su rostro no tuvo precio. Podías ver la confusión apoderándose de ella, como si se hubiera preparado para una conversación completamente diferente. Parpadeó un par de veces, descruzó los brazos y luego los volvió a cruzar. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más te gustaría que dijera?, pregunté, genuinamente curioso. Me dijiste cómo te sientes. No puedo discutir tus sentimientos y no voy a intentar convencerte de lo contrario. Se balanceó de un pie al otro. Claramente, esto no iba según su guión. Bueno, solo pensé, quiero decir, ¿no quieres hablar de ello? ¿De nosotros? ¿Hablar de qué exactamente? Continué limpiando la encimera. Dejaste clara tu posición. No te sientes atraída por tu marido. Lo entiendo. No es tan simple, dijo, con la voz un poco más aguda. El matrimonio es más que solo atracción. Dejé de limpiar y la miré de nuevo. Tienes toda la razón. Pero la atracción sigue siendo importante. Si no la sientes, no la sientes. Respeto eso. Un silencio se extendió entre nosotros. Abrió la boca como si quisiera decir algo más, luego la cerró. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, tratando de entender por qué no estaba reaccionando como ella esperaba. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. Supongo que depende de lo que quieras que signifique, dije. Pero no voy a fingir ser alguien que no soy, y no voy a rogarle a alguien que me encuentre atractivo. Eso no sería justo para ninguno de los dos. Me miró fijamente durante un largo rato, luego se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir otra palabra. Terminé de limpiar la cocina. Como siempre, la única diferencia era la claridad. Por primera vez en meses, quizás años, sabía exactamente dónde estaba parado. Más tarde esa noche, se fue a la cama como si nada hubiera pasado, se metió a mi lado y dijo buenas noches como si fuera un martes cualquiera. Pero cuando se inclinó para nuestro beso habitual de buenas noches, giré ligeramente la cabeza, así que en su lugar me dio en la mejilla. ¿Qué fue eso?, preguntó. Bueno, dije, acomodándome en mi almohada. Dijiste que no te sentías atraída por mí. Supongo que un beso de buenas noches entre cónyuges probablemente debería implicar algún nivel de atracción. ¿No crees? Se quedó en silencio por un momento. Estás siendo ridículo. Estoy siendo lógico, la corregí. No puedes tenerlo todo. O te sientes atraída por tu marido o no. Dejaste clara tu elección. Podía sentirla mirándome en la oscuridad. Pero cerré los ojos y me dormí. Por primera vez en meses, dormí como un tronco.
Hay algo liberador en saber exactamente dónde estás, incluso cuando no es donde pensabas que estabas. A la mañana siguiente, me levanté a mi hora habitual, me vestí y bajé a hacer café. Normalmente, le llevaría una taza a la cama. Le encantaba ese pequeño gesto, siempre decía que era una de sus partes favoritas de la mañana, pero mientras estaba allí con la taza humeante en la mano, sus palabras del día anterior resonaron en mi cabeza. Tomé mi café y me senté en la mesa de la cocina. Cuando bajó 20 minutos después, miró a su alrededor como si buscara algo. ¿No hay café esta mañana?, preguntó, sirviéndose una taza. Sírvete tú misma, dije sin levantar la vista de mi teléfono. El café está recién hecho. Siempre me traes café a la cama. Eso era cuando pensaba que mi esposa se sentía atraída por mí, dije llanamente. Ahora sé dónde estoy. Se quedó allí sosteniendo su taza, mirándome como si tuviera una segunda cabeza. ¿De verdad vas a ser así? ¿Así como? Pregunté, finalmente levantando la vista. Te estoy tratando exactamente como alguien trataría a una persona que no se siente atraída por ellos, con respeto pero sin la intimidad que viene con la atracción mutua. Eso no es. Empezó, y luego se detuvo. Eso no es lo que quise decir. Entonces quizás deberías pensar más cuidadosamente sobre lo que realmente quieres decir, dije, levantándome para enjuagar mi taza en el fregadero. Porque te estoy tomando la palabra. Agarré las llaves de mi coche y me dirigí a la puerta. Que tengas un buen día, le dije por encima del hombro de la misma manera que se lo diría a cualquier compañero de piso. Cuando llegué a casa del trabajo esa noche, me estaba esperando en la sala de estar como si hubiera estado sentada allí durante horas. La conversación que siguió marcó el tono de todo lo que vino después. Estaba sentada en el sofá cuando entré, todavía con su ropa de trabajo, con las manos juntas en su regazo como si se estuviera preparando para una discusión seria. La saludé con la cabeza y me dirigí directamente a la cocina para empezar a hacer la cena. El mismo ritual de siempre. Tenemos que hablar, gritó. ¿Sobre qué? Pregunté, sacando ingredientes de la nevera. Sobre anoche, sobre esta mañana, sobre lo que estás haciendo. Empecé a picar verduras para un salteado. Estoy haciendo la cena. Lo mismo que hago todos los miércoles. Apareció en el umbral de la cocina. ¿Sabes a qué me refiero? Lo del café, lo del beso. Estás actuando diferente. ¿Diferente, cómo? Pregunté sin apartar la vista de la tabla de cortar. Distante. Frío. Dejé el cuchillo y me volví para mirarla. Te estoy tratando exactamente como trataría a cualquiera que me dijera que no se siente atraído por mí. Con cortesía y respeto, pero sin los gestos íntimos que deberían existir entre personas que se atraen mutuamente. Pero nunca dije que quisiera que esas cosas se detuvieran. No tenías que hacerlo, dije, volviendo a mis verduras. Si no te sientes atraída por mí, entonces los gestos íntimos serían inapropiados. Solo estoy siendo considerado con tus sentimientos. Se movió incómodamente en el umbral. Estás tergiversando mis palabras. No estoy tergiversando nada. Hiciste una declaración clara sobre tus sentimientos. Estoy respetando esa declaración. Eché las verduras en la sartén caliente. ¿Preferirías que ignorara lo que me dijiste y siguiera actuando como alguien que encuentras atractivo? Es más complicado que eso. ¿Lo es? Pregunté. Porque me parece bastante sencillo. No te sientes atraída por tu marido. Tu marido ajustó su comportamiento en consecuencia. Causa y efecto simple. La cena estuvo lista en 15 minutos. Preparé 2 platos, los puse en la mesa y me senté a comer. Se unió a mí después de un momento, pero seguía lanzándome miradas como si esperara que rompiera el personaje. Entonces, ¿cuál es el plan aquí? Preguntó a mitad de la comida. ¿Plan para qué? Para nosotros. Para esto, gesticuló entre nosotros. ¿Vas a tratarme como a una compañera de piso para siempre? Dejé mi tenedor y la miré directamente. Dime tú. Tú eres la que estableció los parámetros de esta relación. Yo simplemente estoy operando dentro de esos parámetros.
Fui honesta sobre mis sentimientos. Pensé que querías honestidad. Quiero honestidad y la obtuve. Ahora estás recibiendo honestidad a cambio. Tomé otro bocado. Así es como se ve cuando alguien respeta tu falta de atracción hacia ellos. Revolvió la comida en su plato sin comer mucho. Esto no es lo que quería. ¿Qué querías? Pregunté. ¿Querías que te rogara que me encontraras atractivo? ¿Querías que prometiera cambiar para convertirme en alguien que pudieras desear? Porque así no funciona la atracción y ambos lo sabemos. ¿Quiere? No lo sé. Quería que te importara que lo dijera. Me importa, por eso lo estoy respetando. Terminé mi cena y me levanté para recoger mi plato. Si esperabas que me desmoronara o empezara a suplicar, entonces no me conoces tan bien como pensaba. Esa noche, hice lo que siempre hacía. Vi algo en Netflix, leí, me ocupé de algunas cosas en la casa. La única diferencia fue que hice todo sin consultarla, sin los toques casuales y las pequeñas interacciones que las parejas casadas suelen compartir. Cuando intentó acurrucarse a mi lado en el sofá durante una película, me aparté sutilmente. «¿En serio?», dijo. «¿Querrías que alguien que no te atrae te tocara?», pregunté, manteniendo mis ojos en la pantalla. «No es lo mismo, ¿verdad? Si la atracción no es mutua, entonces el contacto físico se convierte en algo completamente diferente. Solo me estoy asegurando de que estés cómoda». Se movió al otro extremo del sofá con un suspiro exasperado. Podía sentirla mirándome, pero seguí viendo la película. A mitad de camino, se levantó y se fue a la cama sin decir buenas noches. El viernes por la mañana, bajó y me encontró bebiendo café y leyendo las noticias en mi teléfono. No había ninguna taza esperándola en la encimera. Ningún beso en la mejilla al salir. «Que tengas un buen día», dije cortésmente, agarrando mis llaves. «Espera», gritó. «¿Qué vas a hacer este fin de semana?» «Aún no lo he decidido. Probablemente ir al gimnasio, quizás quedar con algunos amigos». «¿Qué? Solemos hacer cosas juntos los fines de semana. ¿Lo hacemos o suelo planificar yo las cosas para ambos?» Se quedó en silencio por un momento. «Tú planificas la mayoría de nuestras actividades de fin de semana». «Correcto». «Bueno, pensé que alguien que no se siente atraído por mí probablemente no querría pasar su tiempo libre conmigo. Así que estoy haciendo otros arreglos». Abrí la puerta. «Siéntete libre de hacer tus propios planes». Para el domingo por la noche, la casa se sentía diferente. Había pasado la mayor parte del fin de semana enviando mensajes de texto a amigos, viendo la televisión sola y haciendo sus cosas mientras yo seguía con mi vida sin ella. No hubo comidas compartidas, ni actividades de pareja, ni perezosas mañanas de domingo en la cama. Estaba en la cocina cuando volví del gimnasio el domingo por la noche, y parecía que había estado esperando mi regreso. «Esto es ridículo», dijo en el momento en que entré. «¿Qué es ridículo?» «Todo esto. Me estás castigando por ser honesta». Saqué una botella de agua de la nevera y me apoyé en la encimera. «No te estoy castigando. Me estoy protegiendo». ¿Protegiéndote de qué? De seguir invirtiendo energía emocional en alguien que no la quiere. Bebí un largo trago de agua. Me dijiste que no te sentías atraída por mí. De acuerdo, te escuché. Ahora estoy actuando en consecuencia. Pero nunca dije que quisiera que dejaras de ser mi marido. ¿No lo hiciste?, pregunté. Porque la atracción es una parte bastante fundamental de ser el marido de alguien. Al menos lo era para mí. Me miró fijamente durante un largo rato y pude ver algo cambiar en su expresión, como si finalmente estuviera empezando a darse cuenta de que estas palabras tenían consecuencias que no había anticipado. ¿Y si me equivoqué?, preguntó en voz baja. ¿Equivocada en qué? En no sentirme atraída por ti. Dejé mi botella de agua y la miré de cerca. ¿Te equivocaste o simplemente te sientes incómoda con los resultados de ser honesta? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, y por primera vez desde el martes por la noche, no tuvo una respuesta rápida. La primera prueba real llegó el jueves por la noche cuando su hermana llamó para hacer planes para cenar el sábado.
Estaba en el garaje trabajando en mi motocicleta cuando me encontró 20 minutos después. Mi hermana quiere saber si podemos unirnos a ellos en Olive Garden el sábado por la noche, dijo, de pie en el umbral. Levanté la vista del motor. Deberías ir, diviértete. Nosotros, corrigió. Nos invitó a los dos. No pienso ir. Volví a ajustar el carburador. Puedes decirle que tenía otros planes. ¿Qué otros planes? ¿Importa? El punto es que las parejas que se sienten atraídas el uno por el otro van a cenar juntas. Como no te sientes atraída por mí, sería extraño fingir lo contrario delante de tu familia. Entró en el garaje. ¿De verdad no vas a venir a cenar con mi hermana? ¿Por qué lo haría? ¿Para que puedas sentarte allí sin sentirte atraída por mí mientras yo converso con tu familia? Eso suena incómodo para todos. Esto es una locura. Eres mi marido. Dejé de trabajar y la miré. ¿Lo soy? Porque los maridos y las mujeres suelen sentirse atraídos el uno por el otro. Dejaste claro que ese no es el caso aquí. Entonces, ¿qué soy exactamente? Abrió la boca y luego la cerró. Tú eres. Estamos legalmente casados, por supuesto, pero ¿qué significa eso si no hay atracción? Somos compañeros de piso con una cuenta bancaria compartida y papeles legales. ¿No es eso cierto? Me limpié las manos en un trapo. Nombra una cosa que nos separe de los compañeros de piso dada tu falta de atracción hacia mí. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Compartimos una cama. ¿Lo hacemos? Porque he estado pensando en eso. Parece inapropiado que alguien que no se siente atraído por mí comparta la cama conmigo. Probablemente debería mudarme a la habitación de invitados. El color desapareció de su rostro. ¿Quieres dormir en habitaciones separadas? Creo que tiene sentido. No deberías tener que compartir un espacio íntimo con alguien que no encuentras atractivo. Eso no sería justo para ti. Me miró como si le hubiera sugerido quemar la casa. No puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. De hecho, moveré mis cosas esta noche. Te daré el espacio que necesitas. Esa noche, trasladé mi ropa a la cómoda de la habitación de invitados mientras ella me seguía por la casa como un cachorrito perdido. Cada vez que subía algo, tenía una nueva protesta. La gente pensará que algo va mal entre nosotros. Algo va mal entre nosotros. Tú misma me lo dijiste. ¿Qué se supone que le diga a mi hermana cuando no vengas a cenar? Dile la verdad. Dile que no te sientes atraída por tu marido. Así que las cenas familiares se sentían inapropiadas. No puedo decir eso. Entonces invéntate algo. Dile que estoy enfermo. Dile que estoy trabajando. Realmente no me importa. A las 9 de la noche, ya estaba instalado en la habitación de invitados con mi portátil y un libro. Apareció en el umbral con aspecto perdido. Esto es una locura, dijo. Es lógico, la corregí. Todo lo que estoy haciendo se deriva directamente de lo que me dijiste el martes por la noche. Pero las parejas resuelven los problemas. No se rinden sin más. ¿Qué problema estamos resolviendo exactamente? ¿Tu falta de atracción hacia mí? Porque eso no es algo que podamos arreglar con una conversación. Levanté la vista de mi libro. No se puede negociar la atracción. El viernes por la mañana, me estaba esperando en la cocina cuando bajé a por café. Obviamente, llevaba un rato despierta, sentada a la mesa con las manos alrededor de una taza vacía. Llamé a mi hermana, dijo sin mirarme. Bien. Espero que tengas una buena cena. Le dije que no podías venir porque no te sentías bien. Elección inteligente. Mucho más fácil que explicar la verdad. Finalmente me miró. ¿Es esto lo que quieres? Dormitorios separados, vidas separadas, todo separado. Serví mi café y me senté frente a ella. Lo que yo quiero no importa realmente aquí. Tú estableciste los límites para esta relación cuando me dijiste que no te sentías atraída por mí. Solo estoy respetando esos límites. Pero eres mi marido. Sigues diciendo eso. Pero,
¿Qué significa para ti? Porque empieza a sonar como si quisieras todas las ventajas de tener un marido sin la atracción que normalmente acompaña al matrimonio. Eso no es. Empezó, y luego se detuvo. ¿No lo es? Quieres que te traiga café a la cama, que planifique nuestros fines de semana, que vaya a cenas familiares, que comparta un dormitorio, pero no te sientes atraída por mí. ¿Cómo es eso justo para alguno de los dos? Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando su taza vacía. No sé lo que quiero. Bueno, cuando lo averigües, avísame. Hasta entonces, seguiré tratándote como cualquiera trataría a una persona que no se siente atraída por ellos. Ese fin de semana fue el más solitario que jamás había parecido. Fue a cenar con su hermana sola y volvió a casa temprano, pasando el domingo deambulando por la casa como si buscara algo que había perdido. Yo mantuve mi rutina normal, fui al gimnasio, comí con un amigo, trabajé en la moto. El domingo por la noche, llamó a la puerta de la habitación de invitados y entró cuando le dije que pasara. Se sentó en el borde de la cama, mirando alrededor de la habitación como si nunca la hubiera visto antes. ¿Cuánto tiempo piensas dormir aquí? El tiempo que sea necesario. ¿El tiempo que sea necesario para qué? Cerré mi portátil y le presté toda mi atención. El tiempo que sea necesario para que ambos aceptemos la realidad de esta situación. No te sientes atraída por mí. Eso cambia todo sobre cómo interactuamos. ¿Y si cometí un error? ¿Lo hiciste? Porque el martes por la noche, parecías bastante segura de tus sentimientos. Giraba su anillo de bodas alrededor de su dedo. Quizás estaba enfadada. Quizás dije algo que no quería decir. ¿Estabas enfadada por algo específico? No lo sé. Quizás todo es un borrón ahora. Me recliné contra el cabecero. Aquí está el problema. Ya sea que estuvieras enfadada o no, ya sea que lo dijeras en serio o no, lo dijiste. Y una vez que esas palabras están ahí fuera, cambian las cosas. No puedo simplemente fingir que no las escuché. ¿Y qué significa eso? Significa que no voy a pasar mi vida preguntándome si mi esposa realmente me quiere o si solo está fingiendo porque es más fácil que enfrentar la verdad. Se quedó sentada allí durante varios minutos sin decir nada. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Tu hermana llamó mientras estabas fuera, dije en voz baja. ¿Quieres saber si te sientes mejor? ¿Qué le dijiste? Que todavía no te encontrabas bien. Se detuvo en el umbral. Dijo que te dijera que espera que te mejores pronto. Después de que se fue, me quedé sentado pensando en lo fácil que había sido desaparecer de su vida. Una conversación y de repente yo no me encontraba bien en lugar de ser su marido. La transición de pareja íntima a excusa conveniente había llevado menos de una semana. El lunes por la mañana, volví a mi rutina. Café solo, un adiós rápido, un día normal en el trabajo. Pero cuando llegué a casa esa noche, algo había cambiado. Estaba sentada en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a ella, y parecía que había estado llorando. Los papeles sobre la mesa eran extractos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Levantó la vista cuando entré, con los ojos rojos e hinchados. Tenemos que hablar de finanzas, dijo. Dejé mis llaves y saqué la silla de enfrente. ¿Sobre qué? Bueno, si ahora vivimos como compañeros de piso, pensé que deberíamos dividir los gastos como compañeros de piso. Me empujó un trozo de papel. Lo he calculado todo. Hipoteca, servicios, comestibles, seguros. Tu mitad asciende a unos $1.100 al mes. Miré el papel y luego a ella. Interesante momento para esta conversación. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, llevamos casados 6 años y nunca has sugerido dividir los gastos a partes iguales. Pero ahora, después de una semana de tratarte como a alguien que no se siente atraído por mí, de repente quieres hablar de dinero. Se movió en su silla. Si ya no actuamos realmente como una pareja casada, entonces tampoco deberíamos tener finanzas de pareja casada. ¿Es lo justo? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la calculadora. Hagámoslo bien entonces. Tú ganas alrededor del 60% de lo que yo gano.
Por lo tanto, según los estándares de compañeros de piso, pagarías el 60% de los gastos compartidos. Eso eleva tu parte a unos $1.700 al mes. Su expresión de confianza vaciló. Eso no es. Quise decir dividirlo a partes iguales. ¿Por qué? Los compañeros de piso suelen dividir los gastos en función de los ingresos. Es la forma justa de hacerlo. Le mostré mis cálculos. A menos que pienses que la persona que gana menos debería pagar más. Eso parece irrazonable. Se quedó mirando los números en la pantalla de mi teléfono. No puedo permitirme $1.700 al mes. Entonces quizás deberíamos reconsiderar este acuerdo de compañeros de piso que estás proponiendo. Guardé mi teléfono. O quizás deberías considerar que las parejas casadas comparten los gastos porque están construyendo una vida juntos, no solo cohabitando. ¿Estás siendo mezquino? Estoy siendo coherente. Quieres cambiar la naturaleza fundamental de nuestra relación, pero solo quieres cambiar las partes que te benefician. Así no funciona. Arrugó sus cálculos de gastos y los tiró a un lado. Bien, olvídalo del dinero. Ya olvidado. Durante los días siguientes, probó un enfoque diferente. De repente, estaba interesada en todo lo que yo hacía. Cuando volvía del gimnasio, me hacía preguntas detalladas sobre mi entrenamiento. Cuando hacía planes con amigos, insinuaba que quería unirse. Cuando estaba en el garaje, encontraba excusas para salir a mirar. El jueves por la noche, apareció en el garaje con un vestido que no le había visto en meses y sosteniendo 2 cervezas. Pensé que quizás querrías una bebida, dijo, apoyándose en mi banco de trabajo. Acepté la cerveza y di un sorbo. Gracias. Se acercó más. Pasas mucho tiempo aquí últimamente. La moto necesita trabajo. Quizás podría ayudar. Podría pasarte herramientas o algo. La miré directamente. Pensé que no te sentías atraída por mí. Empezó, y luego se detuvo. ¿No puede una esposa pasar tiempo con su marido? Quizás. Porque la semana pasada dejaste claro que la atracción era un problema para ti. Ahora estás aquí con un vestido, bebiendo cerveza, de pie muy cerca de alguien por quien no te sientes atraída. Parece contradictorio. Retrocedió ligeramente. Solo estoy tratando de ser amable. ¿O estás tratando de manipular la situación? Volví a mi trabajo. Si realmente te sientes atraída por mí, entonces dilo. Si no es así, entonces este comportamiento es inapropiado para ambos. Eres imposible, dijo, tomando su cerveza y marchando de vuelta a la casa. El viernes por la noche, lo intentó de nuevo. Estaba viendo una película en la sala de estar cuando bajó en pijama. ¿Te importa si me uno? Preguntó, acomodándose en el sofá a mi lado sin esperar una respuesta. País libre. Se acurrucó a mi lado, apoyando su mano en mi brazo. ¿Qué estamos viendo? ¿Una película de acción? Probablemente no sea lo tuyo. Me gustan las películas de acción. Su mano se movió ligeramente. A veces pausaba la película y la miraba. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo viendo una película con mi marido. El marido por el que no te sientes atraída. Nunca dije que no me sintiera atraída por ti. Sí, lo hiciste. El martes por la noche en la cocina, palabra por palabra, ya no me siento atraída por ti. Se quedó en silencio por un momento. Quizás me equivoqué. Quizás. Definitivamente. No lo sé. Es confuso. Le quité suavemente la mano del brazo. Esto es lo confuso. El martes por la noche, estaba segura de tu falta de atracción. Ahora, después de una semana de experimentar cómo es la vida cuando tu marido respeta esa falta de atracción, de repente estás confundida sobre tus sentimientos. La gente puede cambiar de opinión. ¿Pueden? ¿O simplemente te sientes incómoda con las consecuencias de ser honesta? Se enderezó. ¿Por qué todo tiene que ser tan analítico contigo? No podemos simplemente intentar conectar. ¿Conectar? ¿Cómo?
A través del contacto físico con alguien por quien no te sientes atraída. Eso no es una conexión. Eso es desesperación. Su cara se enrojeció. No estoy desesperada. Entonces explícame esto. Señalé su atuendo. Su posición en el sofá. Explica por qué de repente estás tan interesada en el contacto físico con alguien que afirmas que no te atrae. Se levantó bruscamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esto no tiene sentido ahora. ¿Estás contento? Subió las escaleras furiosa y terminé mi película en paz. El sábado por la mañana, probó una estrategia diferente. La encontré en la cocina haciendo tortitas desde cero, todavía en pijama, tarareando mientras cocinaba. Buenos días, dijo alegremente cuando aparecí. ¿Hice tu favorito? Serví mi café y me apoyé en la encimera. Gracias, pero ya comí. ¿Ya comiste? Son solo las 8:30. Tomé un batido de proteínas después de mi carrera. Voy a comer con amigos más tarde, así que no tengo mucha hambre. Su rostro se descompuso. Oh. Pensé que podríamos desayunar juntos como solíamos hacer. Cuando solíamos desayunar juntos, te sentías atraída por mí. Las cosas son diferentes ahora. No podemos simplemente fingir que las cosas son normales por una mañana. ¿Fingir? Dejé mi taza de café. ¿Quieres que finja que te sientes atraída por mí para que podamos comer tortitas juntos? Eso no es lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? Apagó la estufa y se enfrentó a mí. Quise decir, ¿no podemos simplemente tratar de ser amables el uno con el otro? Estoy siendo amable contigo. Te estoy tratando con respeto y consideración, pero no voy a fingir que tenemos algo que no tenemos solo para hacerte sentir cómoda. ¿Y si dijera que cometí un error? ¿Y si dijera que me siento atraída por ti? Estudié su rostro cuidadosamente. ¿Lo estás? ¿O simplemente extrañas tener a alguien que te traiga café a la cama y planifique tus fines de semana? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Miró las tortitas, luego a mí, y pude verla luchando con qué decir. Nos extraño, dijo finalmente. ¿Qué parte de nosotros? ¿La parte en la que yo hacía cosas por ti o la parte en la que realmente querías que las hiciera? No respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. El domingo por la tarde, estaba en la habitación de invitados leyendo cuando llamó a la puerta. Cuando levanté la vista, sostenía 2 tazas de café y llevaba una expresión que no había visto en años. Vulnerable, casi asustada. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Hablar de verdad esta vez? Cerré mi libro y le indiqué la silla junto a la ventana. Me entregó una taza y se sentó, acunando su propio café como si la estuviera calentando. Pensé en lo que dijiste, comenzó, sobre extrañarnos a nosotros versus extrañar lo que hacías por mí. Y creo que podrías tener razón. Respiró temblorosamente. Creo que me acostumbré. Creo que te di por sentada. Esperé a que continuara. Cuando dije que ya no me sentía atraída por ti. Creo que lo que realmente quise decir fue que dejé de prestar atención a mi atracción por ti. ¿Tiene sentido? No realmente, dije. La atracción no es algo a lo que le prestas atención. Es algo que sientes o no. Pero, ¿y si dejas de notarlo porque todo lo demás se vuelve rutina? ¿Y si dejas de ver a tu marido como un hombre atractivo porque solo lo ves como el tipo que trae el café, planifica los fines de semana y arregla cosas en la casa? Sorbí mi café y consideré sus palabras. Así que estás diciendo que te sentías atraída por mí, pero lo olvidaste. Estoy diciendo que creo que confundí la comodidad con una falta de atracción. Dejó su taza y me miró directamente. Y creo que no me di cuenta de lo que tenía hasta esta semana, cuando dejaste de hacer todas esas cosas. Lo que nos lleva de vuelta a mi pregunta original. ¿Me extrañas a mí o extrañas lo que hacía por ti? Ambos, dijo suavemente. Pero no de la manera que piensas. Explícate. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, ordenando sus pensamientos. Cuando dejaste de traerme café, me molesté.
Cuando dejaste de planificar nuestros fines de semana, me frustré. Cuando te mudaste a esta habitación, me enojé. Pero en algún momento alrededor del cuarto día, algo cambió. ¿Qué cambió? Empecé a mirarte de verdad otra vez, a verte de verdad en lugar de solo esperar que estuvieras allí. Giró su anillo de bodas. Y me di cuenta de que eras exactamente el mismo hombre con el que me casé hace 6 años. Sigues siendo atractivo, sigues siendo inteligente, sigues siendo divertido cuando quieres. Simplemente dejé de notarlo porque me volví perezosa. Estudié su rostro buscando señales de que esto era otro intento de manipulación. ¿Y cuándo te llegó esta revelación? Ayer por la mañana cuando te fuiste a encontrar con tus amigos y yo estaba en la cocina con esas tortitas, dándome cuenta de que había preparado el desayuno para alguien que ya no tenía ninguna obligación de comerlo conmigo porque soy alguien por quien no te sientes atraído. Porque te dije que no me sentía atraída por ti, fuera cierto o no. Se inclinó hacia adelante. Y en ese momento me di cuenta de lo increíblemente estúpida que fui. ¿Por qué estúpida? Porque tiré algo real por algo que ni siquiera era cierto. Me convencí de que no me sentía atraída por ti porque era más fácil que admitir que me había vuelto perezosa en nuestro matrimonio. Dejé mi taza de café. Entonces, ¿te sentías atraída por mí? Sí. ¿Desde cuándo? Parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, cuando te volviste a sentir atraída por mí. El martes por la noche estabas segura de que no. Hoy estás segura de que sí. ¿Qué cambió entre el martes y el domingo? La pregunta claramente la incomodó. Te dije que empecé a prestar atención de nuevo. ¿O empezaste a extrañar las ventajas de estar casada con alguien que se sentía atraído por ti? Eso no es justo. ¿No lo es? Porque desde donde estoy sentado, parece que solo redescubriste tu atracción por mí después de experimentar una semana de vida sin ella. Se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. ¿Y si eso es cierto? ¿Y si solo lo aprecio cuando te estoy perdiendo? Eso lo hace menos real. Era una pregunta justa y me tomé un tiempo para pensar en ella. Lo hace condicional, dije finalmente. Hace que tu atracción dependa de mi comportamiento hacia ti en lugar de quien soy como persona. Pero, la atracción no es condicional hasta cierto punto. La atracción física, tal vez. Pero estamos hablando de algo más profundo que eso. Estamos hablando de si realmente quieres estar casada conmigo o si solo quieres estar casada con lo que proporciono. Se quedó mirando sus manos. No sé cómo responder a eso. Entonces déjame hacerte una pregunta diferente. Si volviera a traerte café a la cama, a planificar nuestros fines de semana y a dormir en nuestra cama, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que lo dieras por sentado de nuevo? No lo haré. ¿Cómo lo sabes? Porque esta semana me mostró lo que puedo perder. Pero solo aprendiste eso después de que me retiré. ¿Qué pasa cuando la lección se desvanece? ¿Qué pasa en 6 meses cuando el café en la cama se vuelve rutina de nuevo? No tenía respuesta para eso y ambos lo sabíamos. Esto es lo que pienso, dije, poniéndome de pie. Creo que extrañas estar casada. Creo que extrañas tener un marido que haga cosas por ti y contigo. Pero no creo que me extrañes a mí específicamente. Eso no es cierto. Pruébalo. ¿Cómo? Caminé hacia la ventana y miré al patio. He estado pensando en esta situación durante más de una semana. Sobre lo que significa, a dónde lleva, qué opciones tenemos para seguir adelante. Y creo que debemos ser honestos sobre en qué se ha convertido este matrimonio. Me volví para mirarla. Hemos sido compañeros de piso fingiendo ser cónyuges desde hace un tiempo. Tu comentario sobre la atracción solo sacó a la luz esa realidad. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que es hora de dejar de fingir. El color desapareció de su rostro. ¿Quieres el divorcio? Quiero estar casado con alguien que quiera estar casada conmigo. No con alguien que quiera estar casada con la idea de mí o la conveniencia de mí, sino conmigo de verdad. Quiero estar casada contigo. ¿Lo quieres? ¿O solo quieres evitar las complicaciones de no estar casada conmigo?
Abrió la boca para responder, luego la cerró. El silencio se extendió entre nosotros. Contacté a un abogado de derecho de familia el viernes, dije en voz baja. ¿Hiciste qué? Programé una cita para el miércoles a las 2 de la tarde solo para entender nuestras opciones. Se levantó tan rápido que su silla casi se vuelca. No puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio. Porque te des cuenta o no, ya estamos viviendo como si estuviéramos divorciados. Simplemente no lo hemos hecho oficial todavía. Pero te dije que cometí un error. Te dije que me siento atraída por ti. Después de una semana de extrañar lo que aportaba a tu vida. Eso no es lo mismo que quererme en tu vida. Sí, lo es. No, dije firmemente. No lo es. Y hasta que entiendas la diferencia, no tenemos nada sobre lo que construir. Caminé hacia la puerta y luego me detuve. La cita es a las 2 de la tarde del miércoles. Si quieres salvar este matrimonio, tienes hasta entonces para averiguar si realmente quieres estar casada conmigo o si solo quieres estar casada. La dejé sentada en la habitación de invitados, mirando el espacio vacío donde yo había estado. Por primera vez en más de una semana, sentí que estaba avanzando en lugar de quedarme quieto. El miércoles llegó más rápido de lo que ella anticipaba. Estaba tomando mi café de la mañana cuando apareció en la cocina completamente vestida a las 7 de la mañana, lo cual era inusual para ella. Pensé en lo que dijiste, comenzó. Y creo que tenías razón en la mayoría de las cosas. Se sirvió café con manos temblorosas. Te di por sentada. Me volví perezosa y probablemente lo volvería a hacer. Asentí pero no hablé. Pero también creo que ya has tomado una decisión sobre este matrimonio y nada de lo que diga hoy va a cambiar eso. ¿Por qué piensas eso? Porque programaste esa cita antes de que tuviéramos la conversación sobre si realmente me siento atraída por ti. Ya habías decidido que se había acabado. Tenía razón y ambos lo sabíamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. Ahora dejamos de fingir que es algo que no es. ¿Y si no quiero el divorcio? Entonces tendrás que quererlo sola porque yo ya terminé. Se sentó frente a mí, con lágrimas comenzando a formarse. ¿Y si prometo cambiar? ¿Y si prometo no volver a darte por sentada? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho promesas que no pudiste cumplir? Pregunté. No porque estuvieras mintiendo, sino porque sobreestimaste tu capacidad para ser fundamentalmente diferente de quien eres. No respondió. La gente no cambia fundamentalmente, continué. Pueden ajustar su comportamiento por un tiempo, especialmente cuando tienen miedo de perder algo. Pero eventualmente vuelven a ser quienes son. Así que eso es todo. 6 años de matrimonio y simplemente te rindes. No me estoy rindiendo. Estoy aceptando la realidad. Me levanté y enjuagué mi taza. Me dijiste que no te sentías atraída por mí. Quizás era cierto. Quizás no. Pero me dijo algo importante sobre cómo ves este matrimonio. ¿Qué te dijo? Que me ves como algo opcional. Alguien a quien puedes tomar o dejar dependiendo de cómo te sientas ese día. Eso no es cierto. ¿No lo es? Porque en el momento en que te sentiste incómoda con las consecuencias de tus palabras, intentaste retractarte. Eso me dice que no fueron consideradas cuidadosamente en primer lugar. Agarré mis llaves de la encimera. La cita con el abogado es a las 2 de la tarde. Voy a hacer que redacten los papeles para un divorcio no disputado. Podemos dividir todo a partes iguales y seguir con nuestras vidas. ¿Y si no los firmo? Entonces se vuelve disputado y lleva más tiempo, pero el resultado final es el mismo. Me siguió hasta la puerta. ¿Hay algo que pueda decir para hacerte cambiar de opinión? Podrías haber dicho que te sentías atraída por mí y haberlo dicho en serio. Podrías haberlo dicho antes de empezar a perder las ventajas de estar casada conmigo, pero no lo hiciste. Lo estoy diciendo ahora. Ahora estás diciendo lo que crees que quiero oír. No es lo mismo. Abrí la puerta y luego me detuve. Para lo que sirva, espero que encuentres a alguien que realmente te emocione. Alguien a quien no tengas que recordarte apreciar. ¿Y tú? Estaré bien.
Resulta que hay muchas personas en el mundo que no tienen que pensar dos veces si se sienten atraídas por mí. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Ella se quedó con la casa. Yo me llevé mi motocicleta y suficiente dinero para empezar de nuevo. Todo el proceso fue notablemente rápido una vez que se dio cuenta de que no estaba bromeando. 6 meses después, me la encontré en Target. Estaba en el pasillo de alimentos congelados, con aspecto cansado y unas 20 libras más pesada que cuando estábamos casados. Cuando me vio, su rostro pasó por unas 5 emociones diferentes antes de decidirse por una alegría forzada. Hola, dijo, bloqueando mi camino con su carrito. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y tú? Genial. Realmente genial. El trabajo es una locura. Ya sabes cómo es. Seguía jugueteando con el dedo anular aunque ya no había anillo allí. Quería llamarte. ¿Sobre qué? Solo para hablar. De nosotros. De todo. Miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Creo que cometí un gran error. Empujé suavemente su carrito fuera de mi camino. Tomaste la decisión que pensaste que era correcta en ese momento. Pero me equivoqué sobre lo de la atracción. Me doy cuenta de eso ahora. De acuerdo. Se me quedó mirando como si esperara algo más. ¿Eso es todo? Solo, de acuerdo. ¿Qué más te gustaría que dijera? ¿Que te extraño? ¿Que tal vez podríamos intentarlo de nuevo? ¿Qué pienso en ti a veces? La miré de cerca. La desesperación en su voz era difícil de pasar por alto. Espero que encuentres lo que estás buscando. ¿Y si lo que estoy buscando eres tú? Entonces deberías haber pensado en eso antes de tirarlo a la basura. Su rostro se arrugó ligeramente. Ha sido muy difícil. Las citas son horribles. Los hombres de mi edad o están divorciados con equipaje o nunca se han casado por razones obvias. Todos los buenos están ocupados. Estoy seguro de que lo resolverás. ¿Lo haré? Porque tuve uno bueno y lo arruiné. Su voz temblaba. Ahora comparo a todo el mundo contigo. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Eso suena como un problema personal. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eres diferente. Más frío. Soy exactamente la misma persona que siempre he sido. Simplemente me ves de manera diferente ahora que ya no puedes darme por sentada. Nunca te di por sentado. Si no lo hiciste, ese fue todo el problema. Se quedó allí otro minuto, tal vez esperando que cambiara de opinión u ofreciera alguna señal de que todavía había una oportunidad. Cuando no lo hice, empujó su carrito más allá de mí sin despedirse. Terminé mis compras y volví a mi nuevo apartamento. Un lugar pequeño, pero es mío. Nadie allí para decirme que no se sienten atraídos por mí. Nadie allí para retractarse de sus palabras cuando no les gustan las consecuencias. El mes pasado, un amigo me presentó a su prima. Una mujer inteligente, divertida y atractiva que se ríe de mis chistes y parece disfrutar genuinamente de mi compañía. Lo estamos tomando con calma, pero deja claro que está interesada. Es refrescante estar con alguien que no tiene que convencerse a sí misma de quererme. A veces me pregunto si mi exesposa alguna vez encontró a alguien más, pero no lo suficiente como para preguntar por ahí. Esos problemas dejaron de ser míos el día que decidió que no valía la pena desearme. Estoy haciendo exactamente lo que le dije que haría. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Resulta que hay todo un mundo de personas ahí fuera que no tienen que pensar dos veces si se sienten atraídas por mí. Comentario: he estado reflexionando sobre esta historia y me recuerda cuán profundamente el autorrespeto afecta cada relación en nuestras vidas. Creo que todos merecemos sentirnos genuinamente valorados por la persona con la que compartimos nuestras vidas. Establecer límites claros no se trata de ser frío o duro. Se trata de proteger tu propia paz y mostrar respeto a ambas personas involucradas. A veces, lo más amable que podemos hacer es enfrentar la realidad con honestidad en lugar de aferrarnos a algo que ya no es correcto. Asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad es uno de los pasos más importantes hacia la verdadera sanación.
He aprendido que elegir la calma sobre la confusión a menudo conduce a cosas mucho mejores en el futuro. Está bien priorizar tu bienestar emocional sin sentirte culpable por ello. Eres digno de un amor que se sienta mutuo, cálido y sin esfuerzo. Espero que esto te anime a reflexionar sobre las relaciones en tu propia vida y donde podrías necesitar límites más fuertes. Recuerda que mereces conexiones que te hagan sentir seguro, apreciado y verdaderamente querido.